A ver, todos pensamos en Roma y nos viene a la cabeza el imperio, los césares, las legiones, ¿verdad? Pero, ¿qué había antes? Mucho antes de que Roma fuera siquiera una república, el corazón de Italia lo dominaba otra civilización. Una civilización misteriosa, súper influyente y en gran medida silenciosa. Hoy vamos a viajar al mundo de los etruscos, ese pueblo enigmático que, sin saberlo, puso los cimientos de la propia Roma. Y curiosamente, nuestra historia no arranca en su momento de esplendor, sino en su dramático final. Esta imagen representa un momento de una violencia terrible, un momento que se convirtió en la chispa de una revolución. Pongámonos en situación. Estamos en Roma, gobernada por reyes etruscos. La mujer es Lucrecia, una noble romana. El hombre, Sexto Tarquinio, es ni más ni menos que el hijo del rey. Y lo que hizo no solo destrozó una vida, hizo caer una monarquía entera. Después de la agresión, Lucrecia no se queda callada. Reúne a su padre y a su esposo, les cuenta todo lo que ha pasado y les exige venganza. Y entonces, con estas palabras, se quita la vida delante de ellos. Su suicidio no fue solo un acto de desesperación, para nada. Fue una declaración política en toda regla. Un sacrificio para dejar en evidencia la tiranía de los reyes tarquinios. Y claro, el suicidio de Lucrecia prende la mecha. Los nobles romanos, liderados por un tal Lucio Junio Bruto, juran sobre su cuerpo ensangrentado que van a expulsar al rey Tarquinio el Soberbio y a toda su familia. Y lo consiguen. El año 509 a.C. marca el fin de la monarquía en Roma y el nacimiento de la República Romana. De repente, el poder etrusco en la ciudad se ha venido abajo. Pero claro, esta caída tan abrupta nos deja con una pregunta clave. ¿Quiénes eran exactamente estos etruscos? ¿Quiénes eran estos gobernantes de la ciudad que un día dominaría el mundo conocido? Es que aquí empieza el misterio. Los romanos los llamaban Etrusci o Tusci, los griegos tirrenos, pero ellos a sí mismos se llamaban Rasena o Rasná. Y este es el primer enigma, su propio nombre. A día de hoy todavía no sabemos muy bien qué significa. Vale, vamos a meternos ahora en el gran debate de la antigüedad, la pregunta del millón. ¿De dónde salieron los etruscos? Durante siglos hubo dos teorías totalmente enfrentadas. Por un lado tenías al famoso historiador griego Heródoto. Él defendía que habían llegado desde Lidia, en la actual Turquía, huyendo de una hambruna tremenda. Se basaba en que sus costumbres le parecían muy raras, muy distintas a las de sus vecinos. Pero por otro lado estaba el historiador grecorromano Dionisio de Halicarnaso, que argumentaba justo lo contrario. Decía que de ninguna manera que eran un pueblo indígena de Italia, de toda la vida. Su argumento era simple: su lengua, sus costumbres y sus leyes no se parecían a las de ningún otro pueblo conocido. Y aquí es donde la ciencia moderna entra en juego para intentar resolver el misterio. Los estudios genéticos más recientes, que han comparado el ADN de antiguos etruscos con el de poblaciones actuales, parecen darle la razón a Dionisio. Todo apunta a que los etruscos eran efectivamente autóctonos. Esto no quita que tuvieran una influencia cultural enorme del Mediterráneo oriental, por supuesto que sí, pero su origen parece que estaba firmemente plantado en suelo itálico. Ahora vamos a su sociedad, porque era radicalmente distinta a la de sus vecinos, sobre todo en un aspecto que, la verdad, escandalizaba bastante a griegos y romanos. Fijaos bien en estas imágenes de sus tumbas. Vemos a hombres y mujeres comiendo juntos, reclinados en el mismo diván, bailando en público. A ver, para un griego o un romano de la época, esto era un escándalo. En sus culturas, las mujeres decentes estaban en casa, apartadas de la vida social de los hombres. Ver esto les parecía la prueba definitiva de que era una sociedad, bueno, digamos que muy relajada. O sea que el punto crucial es este. La mujer etrusca gozaba de una libertad y un estatus social increíbles para la época. No es solo que participara en la vida social, es que podía tener propiedades a su nombre y transmitirlas por herencia. Y ojo a este detalle, que es fundamental. En muchas inscripciones funerarias se identifica al difunto con el nombre del padre y también con el de la madre, algo impensable en Roma o Atenas. Esto nos habla de una estructura familiar y social completamente diferente. Pero si su sociedad era peculiar, su visión del universo lo era todavía más. Para los etruscos, el mundo estaba lleno de señales divinas. Cada rayo, cada vuelo de un pájaro, era un mensaje de los dioses que había que interpretar. Y para entender esto, mirad este objeto. Es una maravilla. Es un modelo de bronce de un hígado de oveja, cubierto de inscripciones. Era básicamente un manual de instrucciones para los sacerdotes que se llamaban arúspices. Ellos practicaban lo que se conocía como la disciplina etrusca, una serie de libros sagrados que, según el mito, le reveló un dios niño llamado Tages que brotó de la tierra con la sabiduría de un anciano. El ritual era súper metódico. Primero se observaba al animal. Después de sacrificarlo, se le examinaban las entrañas. Y el hígado. El hígado era la clave de todo.
Lo veían como un mapa del cielo en miniatura. Cada sección correspondía a un dios. Cualquier cosa rara, una mancha, una deformidad, era un mensaje directo de los dioses sobre el futuro. Esta práctica, la aruspicia, era tan respetada que los propios romanos la adoptaron y siguieron consultando a los aruspices etruscos durante siglos. Toda esta obsesión por descifrar el futuro estaba ligada a una creencia profundísima en el más allá. Y esto nos lleva a la principal fuente de información que tenemos sobre ellos, sus tumbas. Las necrópolis etruscas eran auténticas ciudades de los muertos, llenas de frescos con colores supervivos, sarcófagos espectaculares y ajuares de lujo. Es increíble pensar que crearon su mejor arte no para la vida, sino para la muerte. Al final, los etruscos fueron conquistados y poco a poco asimilados por Roma. Pero no desaparecieron sin más. Su influencia fue tan profunda que de hecho podemos decir que los etruscos le dieron forma a la propia Roma. Si miramos este mapa, lo vemos claro. En su apogeo, su influencia se extendía por casi toda la península itálica. Controlaban rutas comerciales clave por tierra y por mar. Y fue en este contexto donde un pequeño pueblo a orillas del Tíber, Roma, empezó a crecer bajo el dominio de reyes etruscos, absorbiendo como una esponja su cultura y su tecnología. Y esta tabla ilustra perfectamente la importancia de su legado. El arco y la bóveda, que son la base de la arquitectura romana, perfeccionados por los etruscos. La adivinación, como hemos visto, se convirtió en una práctica de Estado en Roma. Incluso nuestro alfabeto, el alfabeto latino, es una adaptación del etrusco que ellos, a su vez, habían tomado de los griegos. Y luego está uno de los espectáculos más famosos de Roma: el combate de gladiadores. Su origen no está en los circos romanos, sino en los ritos funerarios etruscos. Eran luchas a muerte que se celebraban para honrar a un noble que había fallecido, una ofrenda de sangre para acompañar al difunto en su viaje al más allá. Roma cogió este ritual religioso y lo convirtió en un espectáculo de masas. Nos dejaron un legado inmenso, sí, pero también nos dejaron un último y profundo misterio. Esto que veis aquí es el texto etrusco más largo que conservamos. Son unas 1300 palabras. Y la ironía es que sobrevivió porque alguien lo cortó en tiras y lo usó para vendar una momia al Egipto. Es nuestro mejor vistazo a su lengua perdida. Y aquí está la gran paradoja. Como usaron una variante del alfabeto griego, podemos leer las inscripciones etruscas, podemos pronunciar las palabras, pero no entendemos casi nada de lo que dicen. Su lengua no tiene ningún parentesco conocido, ni con el latín, ni con el griego, ni con ninguna lengua indoeuropea. Es un fósil lingüístico, un eco de una Europa anterior, un susurro silencioso de un mundo que ya no existe. El caso de los etruscos nos recuerda algo importante, que la historia que conocemos es solo una pequeña parte de la que realmente existió. Construyeron ciudades, navegaron por los mares y dieron forma a la civilización más poderosa de la antigüedad. Pero su propia voz, su voz se ha apagado casi por completo. Y esto nos deja con una pregunta final. ¿Cuántas otras civilizaciones, cuántas otras historias estarán ahí, enterradas en el silencio, esperando a que alguien las escuche?